Hola, ¿qué tal? Los que me conocen, pues soy Eduardo Torres Arancibia. Me toca recuperar estas clases de tema de historia del Perú. En realidad estoy aprovechando las ventajas del sistema Blended que nos ofrece la UPC y la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes a través pues de un video, ¿no? Tal vez vamos a perder esa esencia humana y entretenida que ha caracterizado nuestras clases, el hecho de poder preguntar, el hecho de poder debatir, discutir, contar alguna broma, hacer alguna ironía, pero yo creo que es importante que recuperemos estas clases considerando que ya están muy cerca sus evaluaciones. Les doy la bienvenida pues a mi oficina en este video más o menos informal en el cual pues trataré yo de recuperar esos temas que estamos viendo en clase y que aquí vamos a profundizar. Como se los acabo de señalar, nos corresponde ahora ver los aspectos sociales, los aspectos que definen a la mentalidad de esta clase poderosa que nosotros denominamos oligarquía, cómo entendían a la sociedad, cómo veían a sus compatriotas, a los peruanos, qué entendían que era el Perú, qué visión de país tenía. Y esos aspectos sociales no solamente los vamos a ver en ese periodo que se ha llamado República Aristocrática, sino que intentaremos que también puedan abarcar hasta ese periodo que se ha denominado la Patria Nueva de Leguía, el Oncenio de Leguía. Me parece preciso recordar una definición que me parece clave, ¿no? Y que es la de oligarquía. Ya lo habíamos nosotros discutido en clase, y aquí lo que estoy haciendo es solo recoger esta maravillosa y precisa definición de Alberto Flores Galindo, un célebre historiador ya fallecido, que en pocas líneas definió a este grupo de poder, y nosotros ya lo hemos discutido, ¿no? Pero no perdemos nada volviendo a recordarlo, ¿no? Oligarquía es el grupo numéricamente reducido porque estamos hablando de unas 40 familias que en realidad fueron los dueños del Perú, aproximadamente unas 40 familias, y que de esas familias pues salían los presidentes, salían los congresistas, salían los jueces, salían los embajadores, en realidad salían todos aquellos que tenían una cuota de poder entre 1895 y 1919, ¿no? Es el grupo numéricamente reducido cuyo poder, cuyo poder se basó se basó en 4 elementos, es decir, no cualquiera podía ser oligarquía. Y esos elementos económicos y de poder son, uno, la hacienda. Ellos eran dueños, pues, de las grandes haciendas, de los grandes latifundios, haciendas enormes que, para que te des una idea, pues, el día de hoy estaríamos hablando de distritos enteros de Lima. Imagínate un distrito, pues, siendo propiedad de una sola familia, o hasta casi un departamento del Perú, ¿no? Esas eran las grandes haciendas, y los miembros de la oligarquía pues eran dueños de esas propiedades, de esa tierra, la hacienda. Luego, con el dinero que hicieron de las haciendas, entraron al otro gran negocio que siempre hará rico a los peruanos que se dediquen a él, y esa es la minería. Los miembros de esta oligarquía eran dueños pues de las minas de oro, de plata. Con el dinero ya que habían hecho con las haciendas y con las minas, entraron pues al otro gran rubro de poder en el Perú, la agroexportación, lo cual implica pues exportar productos agrícolas, valga la redundancia, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que es el gran pues comprador del Perú, ¿no? Entonces estas haciendas pues proporcionaban, por ejemplo, azúcar.
que llenaba las arcas de dinero de nuestro país, ¿no? Y así esta clase afianzaba su poder. Entonces, la hacienda, la minería, la agroexportación y finalmente, tal vez lo más moderno, aquello más cercano al capitalismo, aquello que en cierta manera modernizó la economía y la volvió, pues, como te dije, más o menos capitalista, ¿no? Los seguros y la banca, los bancos, ¿no? Los bancos. Eh, entonces, esa era la base sustancial del poder oligárquico de este grupo, pues, que tuvo su reinado en el Perú, por así decirlo, entre 1895 y 1919. Y a eso, claro, hay que sumarle, eh, digamos, la ascendencia de esta clase, ¿no? Es decir, ¿de dónde venía? Pues yo te lo había mencionado, el poder de esta oligarquía viene además, históricamente hablando, de haber sido ellos los descendientes de la antigua nobleza española. Y no solamente eso, ellos también, pues, en el transcurso de la historia peruana, esa nobleza la combinaron con mucho dinero y ese dinero provino de esta clase que se hizo rica en el siglo XIX vendiendo excremento de ave al mundo, es decir, guano, el guano de las islas del litoral peruano que servían como abono y excelente abono y por el cual el Perú ganó millones de millones de millones. Entonces, el poder de la oligarquía venía de su ascendencia de la nobleza y venía de la riqueza del guano. La riqueza, mejor dicho, fruto de la venta del guano. Entonces, esta semiclase social, este grupo de poder, pues señoreó los destinos del Perú para bien y para mal. Digamos que para bien, pues porque como que le dieron cierta estabilidad al Perú, terminó el periodo del caudillismo militar, se recuperó la economía, se abrió la economía a otros rubros, se diversificó, permitió esta oligarquía que haya un intercambio muy importante con los países capitalistas como Estados Unidos o Inglaterra, eh, entre otros aspectos también positivos, ¿no? Ellos también no vamos a satanizarlos, es decir, aquí no hay una guerra entre el bien y el mal, esta gente entendía que quería el bien para el Perú, ¿no? Claro, querían ser democráticos, pero como ya hemos señalado, su democracia no llegó a ser completa, es decir, era una democracia limitada, censitaria, en la que supuestamente ellos eran los más civilizados y los mejores y que estaban llamados como un deber moral y social a civilizar y educar y gobernar a quienes estaban abajo y eran incultos y merecían pues la atención especial de quienes estaban arriba, ¿no? Y estoy hablando pues de las grandes masas indígenas, campesinas, de los artesanos, de los obreros, a los cuales pues estos grupos superiores veían con desdén, paternalismo, pero también entendían que eran la base social del Perú, ¿no? Y claro, entre los aspectos negativos, de los cuales también vamos a hablar hoy día, se cuentan pues eso que ya hemos señalado, ¿no? La poca visión que tenían del Perú como un proyecto de nación, el hecho de vivir siempre alienados, pensando más culturalmente en Estados Unidos o en Europa, que tratar de entender cómo funciona la diversidad multicultural del Perú. Eh, Otros aspectos pues pueden haber sido de que por más que ellos intentaron, aspectos negativos digo, por más que ellos intentaron pues modernizarse, nunca llegaron a ser una burguesía
y entiendo yo burguesía como ese grupo que quiere ser capitalista, es decir, que busca invertir el capital para multiplicarlo y entendiendo que todos los sectores de la sociedad se pueden beneficiar de esas riquezas. No, no, ellos más bien se quedaron con una mentalidad semicapitalista, protocapitalista, que más tenía pues sus intereses en una economía primaria, extractiva, limitada, ¿no? Y así vamos a tratar de entender justamente esos aspectos que tienen que ver con la mentalidad, que tienen que ver sobre todo cómo se entendía el Perú, cómo esta gente veía el Perú y qué proyecto de nación pues elaboraron, ¿no? Para ello pues entraremos a eso que se llama la mentalidad, es decir, cómo pensaba este grupo social, qué es lo que caracterizaba a sus comportamientos y actitudes, ¿no? Y así vamos a encontrar algunas características que son muy notorias, ¿no? Y que los historiadores han estudiado muy bien, los historiadores y los sociólogos, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de entender la mentalidad oligárquica, vamos a ver que el primer aspecto que tienen y que es muy notorio es su racismo. Y hay que decirlo pues con sinceridad y con dureza, el racismo. El racismo. Y en cierta manera es comprensible, ¿no? Los oligarcas eran herederos pues de esa mentalidad virreinal que consideraba que habían razas. Yo ya te dije en las clases que no hay razas. Tú ya no puedes pensar en pleno 2018 de que las razas existen. Eso ya está demostrado científicamente de que no hay razas. Pero en esa época, la gente creía que habían razas. Y no solamente eso, que habían razas que eran superiores y que habían razas que eran inferiores. Y que las razas pues que eran superiores, pues principalmente eran las blancas, ¿no? Era la blanca, era la que estaba llamada a civilizar a las demás, ¿no? El racismo, creen en razas. Cosa que no nos debe sorprender porque hasta el día de hoy pues en el Perú hay gente que todavía cree en razas y que por lo tanto es racista. Creen en razas. Asumen que unas razas son superiores a otras. Son superiores a otras. Creen que la blancura pues es la garantía de la civilización. La blancura es civilización. Y creo que en los PPTs, en los materiales en las lecturas que se te han dado, también se menciona algo que hasta suena medio extraño, ¿no? Ellos querían demostrar esto que te estoy diciendo de manera científica, estaban recogiendo teorías pseudocientíficas más bien que venían de Europa, que decían, sí, que científicamente estaba confirmado que solamente sobrevivían las razas más fuertes, ¿no? A eso se le llama darwinismo social, ¿no? El racismo está asociado a una cosa a una teoría que no vayas a pensar que solamente se entendía y se aplicaba en el Perú. En Europa mucha gente, muchos países, muchos gobiernos estaban bajo la lógica del darwinismo social, como también Estados Unidos. Es decir, no vayas a pensar que era una cosa extraña o propia de los grupos oligárquicos peruanos, ¿no? En realidad se trataba de una cosa muy en boga en esos días, ¿no? Darwinismo social. Tú sabes quién es Darwin. Darwin pues fue este gran científico del siglo XIX que postuló pues la teoría de la evolución y que ha sido pues muy mal interpretada, ¿no? Es genial, pero pues ha sido mal interpretada. La teoría en términos muy sencillos te dice que las especies, los animales, los seres vivos de la Tierra
pues evolucionan y evolucionan adaptándose al medio. Es decir, tiene más chances, más posibilidades de sobrevivir la especie que mejor sabe adaptarse, ¿no? El Darwin mismo creo que ponía el ejemplo de las jirafas, cómo las jirafas llegan a tener el cuello largo, porque en millones de años de evolución, pues eso que nosotros ahora llamamos jirafas, lograron pues sobrevivir los especímenes que podían desarrollar cuellos largos para poder alimentarse de las copas de los árboles, ¿no? Esa teoría que es muy válida y muy aceptada el día de hoy, aunque criticada por algunos sectores religiosos, pues no es que se pueda aplicar tan fácilmente al ser humano, ¿no? Porque digamos que el ser humano, pues en sus 2 millones de años de existencia en la Tierra, no ha sufrido una evolución, pues, tan notoria como podrían haberla sufrido otras especies, ¿no? Entonces, en realidad el darwinismo social ha sido, pues, una pseudociencia que se sostiene en un argumento bastante falaz, que solamente sobreviven las razas más fuertes, ¿no? Entonces, es falaz, ¿por qué? Porque asume de que hay razas, porque asume de que entre todas esas razas hay razas que son más fuertes que otras y que obviamente las razas más fuertes son las más civilizadas, las que han logrado pues el gobierno, las que han logrado la filosofía, las que han logrado la cultura, que principalmente es occidental y que lo demás pues en realidad debe someterse a ellas, ¿no? Ya sabemos, ya te lo dije, que genéticamente todos los seres humanos son iguales y que si en última instancia hay una raza, solamente hay una, que es la raza humana, ¿no? Pero en esa época, los oligarcas pues entendían que así era y que quienes estaban abajo como razas pues inferiores, pues eran los indígenas, eran los mestizos, eran en realidad la gran mayoría del Perú, a los cuales estas personas se autoimpusieron el reto de civilizar, de llevarlos a la civilización, copiando modelos de Europa, copiando los modelos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, nada, esa sería la primera característica de la mentalidad oligárquica, ¿no? La segunda es muy interesante porque también en cierta manera sobrevive entre nosotros como una herencia pues bastante criticable y podría ser denominada el sentimiento señorial que tiene la oligarquía, ¿no? Su carácter señorial. Disculpen esta pizarra improvisada que pude conseguir, ¿no? Habíamos dicho su carácter señorial, el carácter señorial. Carácter señorial, ¿por qué? Porque el oligarca tiene un gran sentido del honor. Considera que el honor es lo más sagrado que puede tener un individuo. Es decir, es una forma bastante medieval, barroca de relacionarse con el mundo, ¿no? El honor define a una persona. El honor es, si queremos definirlo, pues, la imagen de uno, ¿no? Es decir, si yo me proclamo caballero frente a las damas, yo tengo que demostrar que tengo en verdad pues esas conductas caballerescas y que si alguien pone en duda esa caballerosidad mía, pues yo tengo todo el derecho de ofenderme y acá viene lo más importante, lavar el honor con sangre. Entonces esa es la mentalidad que predomina en esa época, ¿no? El honor define a una persona y si este es manchado, debe ser lavado con sangre. Y solo se lava con sangre ante la ofensa, ante una ofensa, ¿no? Ejemplos abundan, aunque no lo creas, en esa época muchos de estos personajes se iban a duelos como tú los has visto en las películas, a pistola, a sable. Tú debes conocer al señor que aparece en los billetes de 20 soles. Bueno, es Raúl Porras Barrenechea, un gran historiador. Su padre, don Guillermo Porras, que pertenecía pues a estas grandes familias,
murió de la forma más tonta. Él solía ir a Barranco con su esposa y en el parque de Barranco solía sentarse en una banca. Y un día, un domingo, llegan y se encuentran que hay otra pareja sentada en la banca. Era un parque público, podía pasar. Pero ¿qué ocurre? Que el señor Porras y su señora consideran que era una ofensa, que esa banca les pertenecía. Y el señor Porras no puede creer que otra persona esté ahí y es más, que no quiera salir. Entonces el señor Porras entra en furia y reta a duelo al hombre que estaba ahí sentado. Y se comprometen que al día siguiente se van a encontrar y que el duelo será a pistolas. Quien perdió el duelo fue el padre de Raúl Porras. Don Guillermo Porras pues recibe un balazo entre ceja y ceja. Y mira tú, perdió la vida por lo que tú podrías considerar ahora una nimiedad, una tontería, una cosa pequeña. Pero bueno, en esa época esa era la mentalidad oligárquica, ¿no? Lavar el honor a todo costo para demostrar siempre que uno es un caballero digno, ¿no? Hasta en la literatura se puede ver eso, un cuento maravilloso que es de esa época, es nada más y nada menos que El Caballero Carmelo, el cuento de Abraham Valdelomar, que te narra pues en verdad las vicisitudes de un gallo peleonero, ¿no? Que claro, en ese gallo Carmelo, se ven pues representados estos ideales señoriales de la oligarquía, ¿no? Ese honor que tiene que lavarse con sangre, con heroicidad, con romanticismo, ¿no? Y si tú analizas pues tu propia vida, vas a encontrar cuando te peleas pues en alguna discoteca, cuando te peleas con alguno de tus compañeros, a veces tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, con una defensa a veces absurda y ridícula del honor, ¿no? Bueno, en esta parte quiero hacer un corte para no hacer videos tan extensos y así poderlos subir con mayor facilidad. Entonces, regreso dentro de un rato para seguir viendo unas 2 o 3 características más de esto que se llama mentalidad oligárquica.